Bienvenidos a un nuevo vídeo con Julius Top. El día de hoy vamos a preparar un delicioso ají de gallina. Su origen se remonta en Lima en el año 1839 y asimismo se dice que el ají de gallina es el resultado de la combinación de ingredientes quechuas y españoles. Os daré muchos tips y consejos para que les salga el ají de gallina buenísimo, para lo cual os pido de que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro exquisito ají de gallina son los siguientes: una pechuga de pollo, 4 rebanadas de pan de molde remojados en leche la noche anterior, 2 papas amarillas, aceite vegetal, media cebolla roja, 2 huevos cocidos, aceituna negra de botija, queso parmesano, nuez, 4 cucharadas de ají amarillo pasta, una cucharada de ají mirasol, una cucharadita de ají panca, 2 dientes de ajo molido, sal, comino y pimienta al gusto, leche. Tenemos todos los ingredientes, pues vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar una cacerola. Como veis, he colocado agua. Vamos a agregar la pechuga de pollo. Encendemos la cocina. Colocamos la pechuga de pollo. Como veis, la he abierto. Le he hecho un corte para que se cocine más rápido. Además, agregamos tallos de apio para que le dé sabor a nuestra pechuga. Asimismo, zanahorias. Unos cuantos granitos de pimienta de olor. Y una pizca de sal. Lo tapamos y lo dejamos por un tiempo de aproximadamente 25 minutos para que se haga muy bien la pechuga. Ya han pasado 25 minutos, vamos a revisar nuestra pechuga de pollo. Pues ya casi. Le vamos a dejar por 3 minutos más para que esté más suavecita. Y regresamos. Pasados los 3 minutos más que le hemos dado para que termine de cocer nuestra pechuga de pollo, vamos a retirarlo. Apagamos la cocina. Y vamos a retirar la pechuga. Pues aquí tenemos. Pues aquí tenemos la pechuga cocida. Lo que vamos a hacer ahora es dejar que enfríe completamente la pechuga de pollo para luego empezar a deshilacharlo. Bueno, pues aquí tenemos nuestra pechuga fría. Lo que vamos a hacer ahora es deshilacharlos. Pero lo que yo hago es deshilacharlos, pero de este grosor. Fijaos. Más o menos a este grosor. Para que al momento de comer pues se sienta bien en la pechuga de pollo. Es muy importante deshilacharlo una vez que el pollo esté completamente frío, porque si no, si lo deshilachas con el pollo caliente pues reduce su tamaño.
Y ya tenemos nuestra pechuga de pollo desmenuzada, fijaos. Este es el grosor del pollo con el que normalmente yo suelo deshilacharlo. Bueno, pues a continuación vamos a empezar a hacer nuestro aderezo. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar una cantidad considerable de aceite. Encendemos la cocina y colocamos una cantidad considerable de aceite para hacer nuestro aderezo. Ahí está bien. Esperemos a que el aceite esté completamente caliente para poder recién agregar la cebolla. Vamos a revisar nuestro aceite. Pues sí, ya está caliente. Es ahí donde vamos a agregar la cebolla roja. Lo movemos y esperemos a que la cebolla pues tome un color transparente. Esto es recomendable hacerlo a fuego medio para que no se nos queme y así mismo para que no se absorba todo el aceite. Además, ya podemos agregar los 2 dientes de ajo molido. Lo integramos igual. El tiempo para que cambie de color la cebolla o empiece a dorar, mejor dicho, pues nos tomará entre 2 a 3 minutos, pero hay que estar muy pendientes de ello. Si ves que se te absorbe todo el aceite, puedes agregarle caldo de pollo, pero en este caso pues vamos muy bien de aceite. Lo tapamos y regresamos en 2 minutos. Pasados los 2 minutos vamos a revisar la cebolla y el ajo. Pues sí, ha cambiado de color, fijaos, se ha dorado. Es ahí donde vamos a empezar a colocar nuestras especias, tales como el comino, una pizca de comino. Agregamos también pimienta negra molida y una pizca de sal. Lo movemos muy bien, así. Qué bien se ha dorado, fijaos. A continuación pues ya podemos agregar nuestros ajíes. Vamos a empezar agregando el ají amarillo. Pasta, importante, tiene que ser pasta. Agregamos también el ají mirasol. Y por último agregamos una cucharadita de ají panca.
pues ahí me vale. Lo mezclamos todo muy bien así. Y fijaos cómo empieza a tomar color y sabor nuestro aderezo. Lo dejamos ahí aproximadamente por 2 minutos para que se impregne el olor de los ajíes en nuestro aderezo. Seguimos con nuestro aderezo, ya pasaron 2 minutos, vamos a revisar cómo va. Uy, qué olor ha tomado, mira. Madre mía, qué olor. Y qué buena pinta, ¿eh? ¿Verdad que sí? Empieza ya un poco a absorberse todo el aceite. Pues es ahí donde vamos a agregarle el pan remojado en leche. Lo movemos así y mira qué color ha tomado. El consejo que les puedo dar es que es mejor remojarlo el pan con leche que remojarlo con agua, porque tiene más sabor definitivamente. Tratamos de mover para que no se pegue el pan. Para que nos salgan muy rico las comidas, tenemos que dedicarle un tiempo especial y sobre todo pues nada, hacerlo con muchas ganas. Ahí vamos a colocarle la leche. Ahí me vale, lo movemos. Agregamos la pechuga de pollo. Aquí la tenemos. Lo movemos todo muy bien. Y esto empieza a tomar más sabor, más color. Y fijaos. Vamos a colocarle también un chorrito de caldo de pollo. Lo movemos así. Todo para que se mezcle. Y el pollo tome pues todo el sabor de las especies, de los ajíes.
Y la combinación de todo esto, pues vamos, es un plato muy exquisito de ají de gallina. Si deseáis, ahí podemos corregir la sal. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Está, vamos, delicioso. De sal está perfecto. No hace falta aumentarle ni nada. Una vez ahí, pues vamos a agregar el queso parmesano, que le va a dar más sabor todavía a nuestro ají de gallina. Lo movemos. Qué bien huele, madre mía. Tratamos así de mover y mover porque para que no se nos pegue pues el pan en este caso, ¿no? En la cacerola. Y por último, vamos a agregar la nuez. Ahora le puedes agregar pecana en vez de nuez, pero vamos, a mí me gusta más con nuez. Pero el consejo que les puedo dar es de que al colocar la nuez o la pecana, tienen que comerlo pues enseguida, por así decirlo. No les vale guardar o recalentar el ají de gallina porque se va a cortar. A continuación vamos a agregar la nuez. Y lo movemos. Este ají de gallina está buenazo, vamos. Buenazo, pero con mayúsculas, ¿eh? Pues ya lo tenemos. Apagamos la cocina. Y lo dejamos reposar por 2 minutos para luego presentar nuestro ají de gallina. El ají de gallina es muy delicioso acompañándolo con una buena porción de arroz blanco. Por este lado, como veis, tengo el arroz blanco bien graneado, fijaos. Pues nada, a continuación voy a presentar el exquisito y delicioso plato de ají de gallina. Y así me quedó el ají de gallina. Fijaos, qué buena pinta, ¿eh? Le he colocado el huevo cocido y las aceitunas negras de botija. Las papas amarillas las he colocado de base y encima el ají de gallina. Y por supuesto con una buena porción de arroz blanco.
infaltable el queso parmesano, que le da un sabor muy delicioso. Espero os haya gustado esta receta de cómo preparar un delicioso y exquisito ají de gallina. No olvidéis de poner en práctica todos los tips y consejos que os he dado para que les salga el ají de gallina buenísimo. No olvidéis de suscribirte, estoy en YouTube como Julius Top, de darle like y compartir el vídeo.